No soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona. Esa niña no soy yo, por el amor de Dios. Maltrín, descansa en paz, que nos ha dejado junto con Rui Ventura. Dios los alabe y los bendiga, por el amor de Dios. Viva Dios. No sé hasta qué punto hay que agradecerle a Dios que estemos todos vivos cuando hay hambre en la India y fiebre porcina y varias gentes mueren de estar a abrazos con estas cosas malas que ocurren en el mundo. Oh, esa no soy yo. Dios mío, hay hambre en la India y en el mundo. I am the walrus, chucucuchu, chucucuchu. I am the walrus, I am the Eggman. I am the walrus, we all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. You all live in a yellow submarine, submarine, yellow submarine, submarine, yellow submarine, 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 y a tomar por culo ya con la copa. Ave María se fue buscando el sol en la playa. ¿El color marrón? No, No, bueno, quizás el rojo. no, tampoco. Mire, es que ahora tengo problemas porque he tenido un percance y no recuerdo ahora los colores. No se preocupe. Vamos a por las tres opciones de hoy, que son jaque mate, primeras potencias mediterráneas y artrántricos y artráticos. Jaque mate no puede ser jaque mate. No puede ser, no. Quizá antárticos, porque llevan mucha ropa. Llevan mucha ropa y... Sí, está bien. Canto sí, bien, ¿eh? Sí, me ha gustado, sí, esto lo hace bien. Les he de decir que hoy no me he puesto ni pantalones ni calzoncillos. Bien, vamos a las preguntas de ahora. ¿En qué situación usaríamos la frase moscas hacia atrás? Peligro inminente. Correcto. Esta tarde vi llover, vi gente correr. Y no estabas tú. Correcto. ¿Cuántos árboles se pueden dibujar en un folio? 6 o 7. Correcto. Creo. ¿Qué color escogería usted para disimular su gangrena? El ocre. No es correcto. El vermellón. En caso de duda, ¿usted qué haría? Llamar a Moisés. Bueno, la daremos por buena, pero con reticencia. En el año 1958... Pedro Sinaga. No es correcto. Luis La Morris. respuesta es Versalles. Dígame, ¿qué objeto escogería usted para introducirse por el culo? El lapicero gigante. No es correcto. El péndulo Iceberg o bien varios litros de sopa. ¿No era correcto? Yo creo que sí. En el año 1930 fue inventada la bomba de protones. Correcto. ¿O no es correcto? No es correcto, no, correcto. Vaya. ¡Ay, qué lástima! Bien, ahora llega el momento de que salga de detrás de este atril para que vean que voy desnudo de cintura para abajo. Observen. ¿Qué les parece? Prefiero los perros flacos. ¿Y no prefiere perros con más A mí me cuerpo, gusta. no tan delgados? Guapo. En esta vida hay gustos para todo. ¡Ay, qué pena! Se le ha muerto el San Bernardo. Es perro cadáver. Es enorme, aunque está muerto. Pobrecito. Pero no importa, porque ha pasado a mejor vida. Ya no tendrá problemas. Lo que te doy, con mis hermanos aquí estoy. Sí. Ay, Manolo de mi arma era un fuera de serie. ¿Cómo me pone? Te comería toda la chorra. A ti y a tus 3 hermanos con esa guitarra española que sí. Como sigas saltándote el guión, me voy. ¡Viva España y Andalucía! Y el sexo indiscriminado entre especies. Qué bonito practicar el sexo con todos los habitantes de España. Nos vamos. Y no volveremos nunca más. Y no me apague la luz, hijo puta. ¡Mua! ¡Hey, Ingmar Bergman! Le he traído a este hombre, que es muy guapo. ¿A qué le gusta? No me gusta. ¿Cómo que no le gusta? Si es precioso. ¿Acaso prefiere este a este? Me da igual. Hola, soy el hombre automático. Eso habrá que comprobarlo, amigo. Sentarse. A beber. Yo quiero cenar. ¿Cinar?
¿A usted también le gusta cinar, lo del bódalo? Gastón, cinar. Yo solo tomo aceite lubricante. Vaya mierda toma este tío. O grasa. Automático. Si no me encarcaro. ¿Qué hemos venido a hacer aquí exactamente? Bueno, la señorita Ingmar Bergman está muy interesada en la línea Onedin. ¿No es así, señorita? Y dígame usted, ¿cuánto peso puede levantar con las manos? 120 kilos. Sería digno de verse. Pero ahora estoy muy ocupada, tengo mucho trabajo. Iría bien jueves o el viernes a lo sumo para levantar varias cosas con el cuerpo humano. Será un auténtico placer. Me gustará ver sus músculos en acción. Yo me prepararía mucho, amigo, porque aquí la señora Bergman es muy exigente. ¿Quiere que la levante ahora? ¿Con mis brazos? Oh. Pero ahora no, porque es tarde y tengo que ir a mi casa a intercambiar a mis hijos. Así que si me disculpan, señores, yo me levanto y me voy. Monsieur l'addition, pago yo. Hostia, qué detallazo. Ha sido muy amable por su parte. Señorita Bergman, un placer. Señor automático. Mira qué fuerza. Calla. Ha sido un verdadero placer. Lo sé. ¿Y qué es lo que me va a levantar este viernes que viene? Varios cientos de animales a la vez. Wow. ¡Qué bien! Au revoir. Imbécil. Una vez más, nuestros simpáticos amigos Cousteau y Sacristán emprenden una nueva y arriesgada aventura a bordo del vehículo Dalmases. Adentrándose en las negras aguas del estrecho Tulipán, se disponen a la caza y captura de nuevas especies marinas, y particularmente de la peligrosa escalopa gigante que nos ha hecho tan famosos. Cousteau, fiel a su tradición, repasa concienzudamente todo su equipo. Los pies de pato, las gafas submarinas, el grosio, los nebrunos de Wilson Pickett y, lo más importante, la corneta ahuyentapeces. Puedo estar de acuerdo en que los sábados veamos en el barracón todos los programas que tenéis grabados del Cineclub, pero lo que ya no me parece bien es que me obliguéis a ver a Boliche y Chapinete, cuando todo el mundo sabe que los mejores payasos son Pompov y Teddy. ¿Qué contenía dicho saquito? Esta pregunta es irrelevante. De acuerdo. A ver, ¿a ti qué te hace reír? Y las sardinas. Madre del amor hermoso. Vamos a ver, vamos a enterarnos. ¿A ti qué es lo que te produce hilaridad? El turrón. El turrón. Vaya atajo de mariquitas. No tenéis ni puñetera idea de lo que es un buen payaso. Solo os gustan Boliche y Chapinete y nunca podréis comprender a Pompov y Teddy. ¿Y qué me dice de Charlie Rivel? Charlie Rivel, eso era una mierda. Solo sabía aullar como un cerdo. Os voy a decir una cosa. Como no tenéis ningún sentido del humor, os voy a traer aquí a Santi y su Arisa y después os voy a fusilar, cabrones. Te lo he dicho 1 y 50.000 veces. En esta casa no quiero oír repetir nunca más la palabra escafandra. Me molesta, ¿me entiendes? Pero escafandra lo tiene H intercalada. Nunca la ha tenido escafandra. Ya, pero a mí lo que me molesta... De lo que te molesta es la H. ¡La F! ¡Me molesta la F! Ya te lo he dicho otra vez y nunca más. Pero... tú cambias de opinión. No cambio. Me molesta la F, pero además me molesta mucho también la H intercalada. Tú lo sabes y no paras de molestarme con estas palabras, que me molestan en demasía, y tú lo sabes de sobras. Zanahoria. Dios mío. No. Zahoría, huecado. Huelva no la tiene intercalada. No puedo más. Si sigues por este camino voy a contratar al sicario. Al sicario Olivetti. Te va a quitar la vida porque esto es lo que te mereces y no vas a estar más en esta casa. Ni podrás decir palabras, ofensas, todo esto que me molesta tanto. Recapacita, Hilario. Zanahoria, zahorí, rehogar, alelí. ¿Cuál hay más?
I avui què vols cuinar? Doncs farem un plat que es diu porqueria absoluta, que m'he inventat jo. És un plat fet de coses fastigoses, com l'orina, merda tova i merda seca. Mira, i aquí ja tinc l'orina preparada. La posarem ara al recipient aquest. La ficarem. Tot això és molt important per depurar el cos. Tot això s'hauria de fer un cop al mes. Tothom ho hauria de fer perquè neteges d'impureses tota la part dels budells. Mira, ara fica aquí. Mira, ara posarem això. Mira, remous això així. Molt bé. Ho farem? A mi m'agrada explicar això. Què vols que et digui? Em sento... Ai, mira, fica això. Mira, quin fàstic. Oh, quina pudor que fa això. Oh. Escolta, vista de prop ets molt lletja, Sí, bueno, totes les coses de prop fan fàstic, però si t'allunyes una mica... Bueno, acabem ja de cuinar. Oh, quina pudor que fa això. Quina ferum, quin fàstic. Ara mateix m'estan entrant unes ganes de cagar, de vomitar. Em baixaria els pantalons aquí mateix i buidaria els meus budells. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña. Sí, no, esa no soy yo.